Tenemos que graficar cada función. Y eso se nos va a pedir de acá en más en todos los ejercicios que hagamos y por supuesto también en un examen final. Graficar cada función. Las funciones, como siempre, las graficamos con la magnitud en el eje de las ordenadas y la variable t en el eje de las abscisas. Es decir, vamos a graficar un poco mejor dicho esto. Bien, acá vamos a poner la posición y las unidades, y acá vamos a poner el tiempo y las unidades. ¿Cuál es el tiempo máximo que trabajamos? ¿Hasta dónde llegó nuestro sistema? ¿Cuál es el tiempo máximo al cual llegamos? Vamos. 2,02 2,02 creo que era. 2,02 segundos. Entonces más o menos por acá va a estar el 1. No cambia nada. Bien. Cuando el instante de tiempo es 0, ¿cuál es la posición en X? Cuando el instante de tiempo es 0, ¿cuál es la posición en X? 0. 0. Primer punto, acá en la intersección. Yo estoy graficando esta función. ¿Esta función qué tipo de función es? Lo primero que tengo que ver es eso. ¿Qué tipo de función es? Esta que estoy graficando. Cuadrática. ¿Estás seguro que es cuadrática? Porque recuerden que esto es todo 0, esto no está, ¿eh? Y esto tampoco está. ¿Qué es? Ah, es lineal ahora. Es lineal. Siempre fue lineal esta. ¿Mm? Cuando el tiempo es 2,02, ¿cuánto vale la posición en X? O sea, ¿hasta dónde llegaba en X? Fue algo que descubrimos, ¿no? Vamos. Y creo que solo quedaría sustituir. ¿Cómo? No te escuché. Si esa es la función, solo tendría que sustituir, ¿no? Pero ya lo averiguamos eso. Estamos hablando de la posición final en X. No tendríamos que hacerlo de nuevo. Lo hicimos hoy, hace un ratito. ¿Cuánto vale? 17,49. Es decir que esto está así. Y como es una función lineal, me tiene que dar una recta pendiente. Termina acá, no va hasta el infinito como hacemos en matemática, termina ahí. Ahí está. Es una función lineal, como el término lineal es positivo, la pendiente está en subida. Eso tengo que mirar y relacionar y darme cuenta que estoy haciendo. Vamos a hacer ahora la función de posición de y. Suele ser la más complicada. En metros, el tiempo es el mismo, 2,02. La mitad más o menos está acá. Bien. Cuando el instante de tiempo es 0, ¿cuál es la posición en y? Dijimos que 0. Acá está. La posición inicial es 0. Cuando el instante de tiempo es 2,02, ¿cuál era la posición en y? Menos 10. Menos 10. Voy a hacer un poquito más largo acá. Menos 10. Cuando el instante de tiempo es... Y acá tengo el otro punto. Bueno, uno esto con una recta. ¿Los dos puntos? No, porque es cuadrática la función. ¿Ven? La función es cuadrática. Tengo el término cuadrático, tengo el término lineal y el término independiente es 0. El término independiente es 0, ¿qué significa? Que se corta, el eje de las ordenadas se corta en 0. Y
Y está bien, se va a cortar en 0. Ahora la cuestión es, ¿cómo hago yo la parábola, la curva, esta? ¿Qué me tengo que fijar? ¿Qué signo tiene el término cuadrático? Negativo. Negativo. Si el término cuadrático es negativo, la parábola va a estar triste o contenta. Triste. Triste, con cavidad hacia abajo. Bueno, pero me falta igual algo, ¿no? ¿Cómo la hago? ¿Cómo hago la parábola triste? Hasta ahora marqué 2 puntos nada más. ¿No teníamos un punto más nosotros? ¿No habíamos encontrado algo? Solamente tenemos 2 puntos de la trayectoria, ¿no? Nuestro objeto estaba acá, arriba, y hacia esto. Acá tengo el punto este, y acá tengo el punto este. ¿No habíamos encontrado algo más en el medio nosotros? Exacto, está ahí. ¿Qué es? ¿Qué es lo que encontramos? La altura máxima de la trayectoria. La En el eje posición correspondiente a la altura máxima, pero no la altura máxima, porque la altura máxima es todo esto. Nosotros lo que encontramos es lo que refiere a esto. Esto encontramos nosotros. Y esto. Que es 1,27. Entonces, si esto es 10 y esto es 5, la quinta parte, más o menos, vamos a ponerle por acá, 1,27. ¿En qué instante de tiempo está en 1,27? También lo habíamos encontrado eso. 1,27 es la posición en I correspondiente a la altura máxima. Ahora, ¿cuánto había tardado en llegar ahí? Eso lo habíamos calculado. ¿Cuánto era? Anotaron, ¿no? Mientras fuimos haciendo la cosa. 0,51 segundos. 0,51. O sea que si esto es 2, esto es 1, la mitad es 0,51. Entonces, acá tengo la otra intersección que me interesa. Ahora sí tengo 3 puntos para dibujar esto. ¿Ven? ¿Qué me está diciendo este gráfico? Que mi objeto en I partió de la posición 0 en I. Fue ganando altura en I hasta que llegó al 1,27. Y a medida que pasó el tiempo, después perdió altura, volvió a pasar por el 0 y terminó en -10. Y fíjense que tiene la misma forma que acá. Tiene la misma forma. Pero yo estoy graficando no esto, sino la función de posición en I. Pero tiene la misma forma en este caso. Eso me está diciendo. Partió del 0 en I, subió hasta 1,27 y después empezó a perder altura hasta que llegó a -10. Que también es lo que pasa acá. Este es el eje Y. Partió del 0 en I, llegó hasta una altura y después cayó. ¿No? Si yo veo esa luz proyectada desde acá, veo que la sombra de mi calabaza hace esto. Esta es la más complicada y donde más suelen equivocarse. Por eso es la que más tienen que prestar atención. Vamos. Velocidades. Muy fácil graficar la velocidad en X. Es la más fácil. Velocidad en X. Metros sobre segundos. Tiempo. 2,02. ¿Qué velocidad tiene en X cuando el tiempo es 0? Cuando el instante es 0, ¿qué velocidad tiene en X? 8,66.
Primer punto. ¿Qué velocidad tiene en x cuando el tiempo es 2,02? La misma. Acá está el otro punto. Por lo tanto, cuando los 1, función constante. En cualquier instante de tiempo, siempre es 8,66. La velocidad es constante. Se corresponde con esta función. Y además se corresponde con lo que ya sabemos. La velocidad en x no cambia porque no hay aceleración en x. Este también puede tener algún grado de complicación. La velocidad en y. Fíjense que todas las funciones las hago igual, con el eje de la magnitud apuntando para arriba y con el eje del tiempo apuntando a la derecha. Vamos a lo mismo. ¿Qué velocidad tiene en y mi objeto de estudio cuando el instante de tiempo es 0? 5. 5. Entonces pongamos acá más o menos el 5. Cuando el tiempo es 0, la velocidad es 5. ¿Qué velocidad tiene en y mi objeto de estudio cuando el tiempo es 2,02? Lo habíamos calculado. Es más, lo calculamos porque si no, no podíamos haber llegado a esto. ¿Cuál era? A ver, carpeta, vamos, apuntes, que tomaron recién. Menos 14,8. Muy bien. Entonces, menos 14,8, si esto es 5, ponemos más o menos menos 5, menos 10, más o menos por acá. Menos 14,8. Ahí tengo el otro punto. Tengo dos puntos. Los uno con una parábola, con una recta, con un corazón. ¿Cómo los uno? Con una recta porque es una función lineal. Función lineal. Y que la recta tenga una pendiente en bajada. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se corresponde con esto? ¿Qué signo tiene el La término pendiente es lineal? negativa. El término lineal es negativo, la pendiente por eso está en bajada. Está bien. Ahora, ¿qué significa esto? ¿No? Porque yo acá tengo un objeto que tiene en un instante 0 una velocidad negativa, positiva 5. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿qué va pasando con esta velocidad? Si yo lo veo acá en este gráfico. ¿Qué va pasando con esta velocidad a medida que pasa el tiempo? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Y cuando se llega acá, a este instante de tiempo, que este instante de tiempo es 0,51. ¿Cuánto vale la velocidad en i en este instante de tiempo? 0. 0. ¿Por qué yo sé que vale 0,51 ese instante de tiempo? ¿Por qué lo sé? Es la altura máxima. ¿Y qué pasaba, Claro. ¿Y qué pasaba con la velocidad de i en la altura máxima? Era 0. Se hacía 0. Y después empezaba a crecer cada vez más negativamente. Y es lo que está pasando acá. ¿Ven? ¿Cómo este gráfico está representando eso? Rapidito. Aceleración en X. Si lo mismo pasa con, por ejemplo, ¿no? En el eje X. Si lo mismo pasa con el eje X en función del tiempo, ¿significa que de ir a la derecha pasó a ir a la izquierda? Sí, pero no en un tiro oblicuo. En un tiro oblicuo eso no podría pasar. No, pero igual pensándolo nada más. Sí, sí, sí. Esto significa que en un eje un objeto fue perdiendo velocidad, se hizo 0 y después ganó velocidad en sentido contrario. Vos lo que estás diciendo que en el eje X podría haber pasado que un objeto
empieza con una velocidad, se va frenando, se hace 0 y después empieza a crecer su velocidad por el otro lado. ¿Sí? Sí, sí. Claro. Bueno, aceleración de x metros sobre segundos al cuadrado. Aceleración de y metros sobre segundos al cuadrado. Tiempo en segundo. Tiempo en segundo. ¿Cuánto vale la aceleración en x? Todo el tiempo. Porque es una función más. 0. Entonces, si yo tengo que hacer un gráfico acá, voy a dibujar una recta coincidiendo con el eje del tiempo, superpuesta con el eje del tiempo. Función constante siempre 0. Y acá, en la aceleración de y, Bueno, Menos 9,8. 9,8. menos 9,8 siempre. Función constante. Siempre. ¿Ven? Estas dos son las más fáciles para hacer. Pero, aunque no lo crean, me he encontrado un montón de veces con exámenes donde acá les aparece una pendiente. Entonces, algo anda mal. Porque si hay una pendiente, significa que la aceleración está cambiando. Subiendo o bajando, no importa. Y la aceleración no cambia porque no hay variable. Es constante. Entonces, si este gráfico yo lo hago con pendiente, quiere decir que hay una contradicción entre esta expresión y ese gráfico. Si hay una contradicción, hay algo que no está bien. Por supuesto, ya sabemos que es el gráfico. Pero bueno, hay una contradicción. Tiene que haber, de nuevo, siempre una correspondencia entre lo que estoy graficando y la función que estoy graficando, lógicamente. Esta puede ser quizás la más complicada siempre. Esta nunca puede ser una parábola. Nunca, jamás. La posición en X puede ser una parábola. Porque siempre es una función lineal. Porque nunca hay aceleración en X. Entonces, si nunca hay aceleración en X, nunca puede ser una parábola. Cuando estamos hablando del tiro oblicuo. Y la velocidad en X nunca puede ser una pendiente. Cuando hablamos de un tiro oblicuo. Porque nunca hay aceleración en X. Entonces la velocidad en X es constante. Entonces siempre va a ser una línea paralela al eje del tiempo. Y esto siempre va a ser una parábola, porque siempre va a haber aceleración en X. Por eso es un tiro oblicuo, la gravedad siempre va a estar actuando. Entonces siempre va a haber una parábola. Después la parábola esa va a ser negativa o positiva, bueno, pues eso va a ser otra cosa, dependiendo del eje del sistema de coordenadas. Pero siempre va a ser una parábola. Y la velocidad, acá me equivoqué. Esto es velocidad en I. Y la velocidad en I siempre va a ser una pendiente. ¿Por qué? Porque la velocidad en I siempre está cambiando. Porque hay aceleración en I. Entonces nunca va a ser constante. Por supuesto, nunca va a ser una parábola, jamás. Jamás va a ser una parábola la velocidad, ninguna. Porque las únicas cuadráticas son las posiciones. ¿Mm? Y las aceleraciones, como ya dijimos, son constantes. Bueno, gente. A ver, esperemos que se grabe toda la clase. Si toda la clase no se llega a grabar, vayan al canal mío y busquen la clase correspondiente a tiro oblicuo de los cursos pasados, que van a ver que la explicación es prácticamente la misma. Si por esas cosas no se lleva a grabar. Igual esto lo voy a subir, que es la parte de las funciones. Bien. Ok, profe. Voy a cerrar la clase acá, la grabación.